Bueno, hoy estamos con un trabajo bastante de equipo ahí a raíz de algo que surgió el fin de semana, una columna de opinión o de análisis, pero que tuvo mucha repercusión y tuvo mucha repercusión a partir de que vos tuiteaste sobre el caso. Sí, que fue que en una columna de opinión de Luciano Álvarez en el diario El País, hablando sobre toda esta polémica que surgió sobre el caso, la valoración de Biglietti a raíz de lo que dijo Mercedes Vigil y todas las repercusiones posteriores, Luciano Álvarez escribe una columna y ahí, entre muchas otras cosas que dice, tira un dato que a mí me dejó muy sorprendido, que era que el Chueco Maciel, de la canción famosa de Biglietti, figuraba en una lista de víctimas de la violencia política de los años previos a la dictadura y de la dictadura. Vos buscaste la y lista. La busqué en la lista y efectivamente figuraba, había dos menciones. Una estaba en la lista Nelson Maciel, que era el Chueco Maciel, y también había una ficha particular de Nelson Maciel Rodríguez, que era el Chueco Maciel, que son fichas y una lista de acá hubo mucha confusión en la prensa, de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, que no es la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que es la que se ocupa del tema de los de Guantánamo, de los sirios. Esta secretaría que lo tenía en la lista, ¿qué es? Para ubicar. También depende de Presidencia. Es otra dependencia de Presidencia que se encarga solo del pasado reciente. Bueno. Y que dirige un médico veterinario, que ahora no recuerdo su nombre, que integró la generación del 83, de militantes. Es decir, ahora, ¿por qué llamaba la atención, Leo? Sí, porque el Chueco Maciel, hasta donde por lo menos yo estaba seguro, y bueno, toda esta investigación ahora, hoy vamos a hablar de eso, no era una víctima de la represión política, es un caso completamente distinto. Acá el asunto era si la víctima, la lista de los muertos como víctimas de la dictadura, y además lo otro es aquel vínculo que era de militantes políticos o guerrilleros, porque la amnistía distinguió, o otros casos que podían ser de presos comunes que se habían pasado a Filas Tupamara. Acá lo interesante es que Luciano Álvarez pone eso, nosotros lo fuimos a ver, vos lo tuiteaste. El programa suena tremendo, del Espectador le hace entrevista a Felipe Michelini a raíz de eso. Felipe Michelini dice, en mi lista no está. Bueno, no importa si estaba en la lista de él, lo que importaba era que estaba. En la lista de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente estaba. Estaba, y figuraba. Ahora lo borraron. Claro, figuraba en una lista que arrancaba con Liberarse, militante del Partido Comunista, año 1968, y terminaba con Vladimir Rolí, que efectivamente es el último muerto en dictadura en el año 84, en un episodio muy confuso que se hablaba de una interna militar. Maciel figuraba ahí. Si uno busca en Google, te sigue apareciendo las dos cosas, la lista y la ficha. Pero cuando querés abrirlo, fue borrado en estos días, sin ninguna explicación. Bueno, en internet nada desaparece y puedes entrar al calle de Google y está todavía la lista. Claro, pero sin ninguna explicación. Ahora el tema es cómo logró figura. Cómo logró fama la figura de Maciel. Vamos a escuchar la canción de Benedetti, que mucha gente la conoce, a veces no presta atención. De Biglietti. De Biglietti. La canción de Biglietti que tenemos de fondo, que es sobre el Chueco Maciel. Esta fue la canción que lo convierte en personaje público para mucha gente, y lo estamos escuchando. Exactamente. El pie que no supo de risa o de luz. Que mucha gente podía no saber si era real o una historia de ficción, pero fue la historia. Y una canción que marcó una época, porque si empezás a buscar referencias, mil biografías y hasta recuentos de la época hacen referencia a la canción esta que la escuchaban militantes. Tiene una música muy linda, fue muy repetida. Ahora, después hubo otra versión, por ejemplo, que para otro público llegó a través de una banda más vinculada al rock, como la Tabaré. También tenemos para escuchar una parte de esto. A mí esta es la versión que a mí más me gusta, esta es la más rockera. La de Biglietti como es un poquito más lenta. Porque su paso dolido del norte hacia el sur. Bueno, la canción lo que pinta es un héroe barrial, un hombre que va contra los poderosos y que ayuda a los pobres. Un Robin Hood. Es la vida y después moderno. Claro, es recordemos, la canción es del año 1971, está incluida en el disco Canciones Chuecas de Daniel Biglietti, y pinta eso justamente, un Maciel que robaba para repartir a ricos y repartía después en el barrio, que es el barrio donde estaba su casa. No sé si sigue viendo su madre aún todavía, pero no, falleció la madre. Es en lo que hoy sería el barrio Marconi. El movimiento interesante igual que hace Biglietti es la de armar un paralelismo entre el Chueco Maciel, de esa figura que vamos a hablar más adelante, la parte de la biografía, y el país. Por eso lo del país chueco. La patria chueca. La patria chueca. Ahora, lo otro es que también
tanto Biglietti, podían ir a un público más segmentado, vinculado a la izquierda. Sin embargo, en el pleno carnaval, en el año 72, lo pone como una de sus homenajes la murga La Soberana, que vamos a escuchar algo de esto. Este es el cuplé del 71, de la computadora. Que tu paradero correctamente tendrás que dar. Qué hermosa computadora, hasta parece que fuera humana. Qué hermosa computadora que hasta parece que fuera humana. Fue un cuplé muy famoso en ese momento del carnaval. El carnaval no estaba politizado, partidizado, era crítica, pero no. Como esa cuestión de eran de izquierda o no de izquierda, no, las murgas no tenían un vínculo de ese tipo. La Soberana parece como un fenómeno masivo, brutal, vinculado no solo a la izquierda, sino a una parte de la izquierda, al MLN Tupamaro. Y decir esto en aquella época, el cuplé lo hace porque era un tartamudo. Entonces dice tupa, tupa, tu papel, o tupa, tupa, tu par de brazos. Bueno, la murga era la murga Tupamara. Esta es la murga que le hace el homenaje al Chueco Maciel. Homenaje que es censurado, las letras son censuradas y bueno, también causa revuelo en el carnaval en ese momento también. Por la censura. El hecho de la censura, porque también repartían las letras con las referencias al Chueco Maciel directamente. Entonces, claro. Ahora, ¿cómo adquirió Mauro la imagen del líder barrial? Bueno, son varias lo que fue un proceso, ¿no? Por un lado, hay pila de referencias enseguida, inmediatamente después de la muerte, en junio del 71. Así, las más inmediatas, ¿no? Está el disco Canciones Chuecas que hacía referencia a Fabián, que se estaba grabando en el momento de la muerte. En junio del 71, Biglietti estaba en el estudio grabando ese disco. También en el mismo junio, estudiantes del IABA, era una cosa que se hacía en el momento, se rebautizaban las aulas por parte de los estudiantes, una cosa simbólica. El aula 3 del IABA pasa a llamarse Chueco Maciel, por parte de que eran estudiantes eran asociados al FER en ese entonces. Claro, Grupo Radical, Estudiantil, FER 78. Los jóvenes le ponen el nombre ese. Sí, también la referencia al Chueco Maciel aparece en otros momentos posteriores también. Hay varias entrevistas en las cuales Biglietti habla acerca de reuniones que mantuvo con la madre. En este libro con Benedetti, es uno de los 2 libros que escribió Benedetti sobre Biglietti. También aparece en el libro Memoria, La fuga de Punta Carretas de Huidobro, donde lo pone adentro de la cárcel de Punta Carretas y habla de interacciones que tiene él con el Chueco Maciel, así citándolo. E incluso lo pone como árbitro de un partido de fútbol entre los internos y los guardacárceles. Y hay una proclama del MLN en Paysandú. Sí, ese es el más interesante, es la del 72, que es la proclama de Paysandú, que hace el MLN inmediatamente luego de la toma en 30 de diciembre, la toma del aeropuerto de Paysandú. Y ahí hacen referencia también al Chueco Maciel. Es cuando le declaran la guerra a las Fuerzas Armadas. Claro, es la declaración de guerra. Sí. Dice, cuando un rico roba, especula, estafa, la ley no lo toca. Si el escándalo es grande, hace un viaje a Europa y aquí no pasó nada. Pero cuando un hambriento del Cantegril roba para comer, ahí sí. Y si ese matrero de la ciudad se vuelve bravo, entonces lo asesinan, como asesinaron al Chueco Maciel. Claro, bueno, todo eso llevaba, Leo, a lo que íbamos viendo, decir que era si era un personaje, efectivamente, ahí estamos viendo imágenes que vos conseguiste en archivos, Mauro, sobre el Chueco Maciel, que muere a los 20 años. A los 20 años. Pero el asunto era, era efectivamente alguien que era como un héroe barrial que robaba para repartir. Bueno, entonces lo que dijimos es, vamos a ver qué decían los diarios de la época cuando muere. O sea, si cuando muere o cuando es asesinado, ¿cómo lo presentaban? Y Belén estuvo... Sí, bueno, fui a la hemeroteca del Palacio Legislativo y los diarios, conseguí que publicaciones sobre el Chueco Maciel en el diario El Día y en el diario, y además en el Popular, y El Día lo titulaba como cuyas historias lo llevaron reiteradamente a ocupar la crónica policial. Después ponían, ya mayor de edad, estuvo preso y al recuperar la libertad fundó una pandilla que venía cometiendo reiterados delitos. Pero lo que más llamó la atención es que en el Popular, diario de izquierda, del Partido Comunista. El Popular, que lo tenés ahí, creo que los tenemos ahí, se están viendo. El Popular era el diario del Partido Comunista. El Partido Comunista antes había tenido Justicia, después tuvo el Popular, tiempo después tuvo La Hora. Chueco Maciel acribillado aparece incluso a un costado en esa página que informa, hay noticias sobre el Frente Amplio, aparece el logo del Frente Amplio, y nos importaba ver, Belén, qué decía un diario de izquierda, o sea, el día que muere, ¿cómo qué lo presentan? Y ahí tenés la crónica. Bueno, la crónica comienza diciendo: acribillado en un tiroteo con la policía en la madrugada del viernes, cayó Nelson Julio Maciel Rodríguez, 20 años, que como infanto juvenil hace más de 3 años cobró popularidad conociéndosele como Chueco Maciel. Y más adelante pone: a los 15 años Maciel era un infanto juvenil, de nuevo, reitera, que daba dolores de cabeza en los Cantegriles. Se fugó varias veces del albergue del Consejo del Niño. Junto a él actuaron varios otros menores en rapiñas y hurtos diversos. Posteriormente pasaron
a perpetrar toda clase de tropelías contra sus propios vecinos, particularmente en los cantegriles de Aparicio Saravia, Enrique Castro y adyacentes, que era Bueno, donde él vivía. Pasamos de que repartía a que robaba a los vecinos. Sí. Ahora, lo otro interesante que está ahí, que eso evidentemente es lo que cuenta el Popular, diario del Partido Comunista. Lo otro interesante es ver cómo muere, porque en las crónicas ha aparecido... Son varias versiones, ¿no? Hay varias versiones, pero todos los diarios, tanto los diarios El Día Ballista, Colorado, El Diario de la Noche, Riverista, Colorado, y el diario del Partido Comunista dan una versión que coincide. Sí, que había previamente a que la policía lo matara, digamos, había robado. ¿Tenés ahí la crónica? A un ¿Lo puedes leer sí, ahí? sí, dice. La trágica muerte del joven acechó a las 2:40 del viernes. Empiezo de nuevo. La trágica muerte del joven acechó a las 2:40 el viernes en Juan Acosta, Cerrito. Una media hora antes, el Chueco y otros 2 jóvenes se desplazaban por el Cerrito de Victoria armados con revólveres, al parecer también con un arma larga. En Juan Rosas y Chimboraza interceptaron al guardia de Amdet, que era la empresa de ómnibus de los municipios del momento, Mario Romero, de 43 años. Los despojaron de unos 9.000 pesos, pero no conformes con eso exigieron a Romero que se dirigiese a su domicilio. Al llegar al domicilio, la esposa del trabajador sospechó que algo estaba pasando y no quiso abrir la puerta. El Chueco Maciel y su compañero le dijeron: abra o le volamos los sesos a su marido. A la señora no le quedó otra que darles el paso. En la casa, el trío obtuvo otros 40.000 pesos y, entre otras cosas, una batidora. Antes de irse, balearon a Romero dejándole una herida en la cabeza. Contados minutos después, Romero salió tras los rapiñeros. Al cruzarse con una camioneta policial, le pidió a los policías que buscaran a los 3 delincuentes. Los policías comenzaron a patrullar la zona hasta que avistaron a los rapiñeros. Dos de ellos huyeron apenas vieron la camioneta policial, pero Nelson Julio Maciel lanzó un disparo contra la camioneta con el revólver. La respuesta policial fue fulminante. Uno de los cuantos balazos que alcanzaron al joven le perforó el occipital, que es el hueso que está acá. Esa es la versión de la caída, ¿no? Le está robando a un trabajador municipal y le hace un secuestro express, que en ese momento no se llamaba así. Lo lleva a la casa, los amenaza y... Es una y esa es la versión que da el Popular, ¿no? Esa es el parte policial que da el Popular. Sí, que también... Ahí está interesante ver, claro, cuál es la otra historia que llega, que es probablemente la más difundida, que es la de Biglietti. Sí, pero perdón, acá está el nombre del trabajador y de su esposa, digamos. No es una versión de la policía. Sí. Es lo que cuenta la señora. Lo vimos, le tocaron timbre. Y tampoco es como la canción de Biglietti de que se apuntaba sin intención de matar, porque ya había tenido como menor encuentros con la autoridad, y después había habido violencia. Le robó a un trabajador y va a la casa. Estamos hablando de Cerrito de la Victoria, una zona... Claro. Pero por eso, para entender bien la construcción de mitos o distintas realidades que se construyen a partir de un relato, esto, claro, es información que salió en los diarios de la época, probablemente mucha gente hoy no sepa, claro. Y lo que le llega es lo otro. Hay una entrevista de Biglietti en el año 2009 en un medio chileno, donde Biglietti habla de la historia que para él es la historia del Chueco Maciel, y dice, bueno, es un proceso de migración campo-ciudad que se llamaba Nelson Maciel, le decían Chueco porque allá nombran así a los que caminan con los pies un poco hacia adentro. Entonces este muchacho comenzó a hacer algunos asaltos para acercar comida a los miembros del Cantegril, asaltó camiones de comestibles y bancos para conseguir dinero para ayudar a los pobladores del Cantegril. De este modo se convirtió en un símbolo creciente, se le defendió mucho en el Cantegril hasta que un día fue capturado y asesinado dentro de una camioneta. Esto despertó una enorme cantidad de sentimientos, así yo hice la canción, tuve la oportunidad de cantarla incluso delante de la madre del propio Chueco Maciel. Esa es la versión. Ahora más adelante vamos a hablar de lo mucho quizás que ha dicho Biglietti sobre esa canción, porque también la ha relativizado en otras ocasiones. Claro. Pero ahora, la versión más conocida y más ajustada de la Biglietti fue la que salió publicada en otro medio de izquierda también de la época. Sí. Ya estamos por hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, porque acá creo que este es el dato. Vos encontraste, el semanario Marcha hace otra versión, pero no una crónica policial, sino hace ahí lo que estamos viendo es una respuesta, ¿no? Tendríamos que ir a otra, eso no, esta imagen no. Esta imagen es Hugo Alfaro. Hugo Alfaro escribe esta nota que se llama La otra cara del Chueco Maciel, y bueno, lo que Alfaro hace es
es ir al Cantegril a visitar a la familia y cuenta una versión que es diferente a la que salió. Una crónica. Es una crónica. Una crónica. Y ahí, al estilo. ¿qué es lo que periodismo. viste, Leo, en eso? ¿Qué es lo que te llama la atención como títulos? Bueno, es un panegírico del Chueco Maciel, ¿no? Es una nota laudatoria, digamos, en la cual se ensalza la figura del Chueco Maciel y parece ser casi que el guión de la canción de Biglietti. Es decir, si uno sigue la nota de Alfaro, la lee toda, parecería que luego Biglietti escribe la canción tomándola como base y como guión. Ahora, porque acá en la nota de Alfaro está todo, está que era su infancia en Tacuarembó, que se muere el padre. Es lo primero, Mauro, que investigó todo, es lo primero que aparece. Incluso cuestionando la muerte, ¿no? Claro. Esta es la primera versión que yo puedo encontrar en medios cuestionando la muerte de que lo ejecutaron. Porque la madre, en la nota esta que la entrevistan, plantea el hecho de que dice que duda. Que duda de cómo fue que se dio la muerte de su hijo. Está bien. Mauro, vamos a hacer una pausa, porque a raíz de todo eso vos hiciste otro hallazgo que es muy bueno, que es alguien que manda una carta a Marcha. Alguien que conoció el Chueco Maciel. Alguien que conoció al Chueco Maciel y que en el número siguiente de Marcha publica una carta. Y esa persona, mirá, teníamos el nombre, y vos lo ubicaste. Sí, porque... La carta del año 71. Lo que encontró Mauro, que fue la nota de Alfaro y la carta, ya las dos cosas me provocaron una enorme curiosidad, porque, como decimos, la nota de Alfaro es el guión de la canción de Benedetti, es decir, de Biglietti. Es casi como el... Biglietti se inspiró ahí, no tengo dudas. Y luego la carta, que sale a polemizar y a desmentir a Alfaro, es una carta muy buena de alguien que conoció al Chueco Maciel. Ahora, si tuviéramos a esta persona, le podríamos preguntar mucho más. Yo dije, apenas le dije, yo quiero encontrar a esta persona. Bueno, y tuvimos suerte, la encontramos. Bueno, vamos a invitarlo a que pase. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Seguimos, Mauro. Seguimos. Ahora tenemos un invitado. Recibimos a Rodolfo Ponce de León, que fue quien escribió la carta de respuesta a la nota que escribió Alfaro en Marcha. ¿Cómo conseguiste esa carta? Porque tiene 46 años. ¿Sabe que no fue la única carta que le enviaron a Marcha acerca de la nota de Alfaro? Había otras notas que eran, bueno, matizando también, pero también hay muchos alabando la nota. ¿Pero cómo la encontraste? La busqué la mayoría de las publicaciones de Marcha están disponibles en la página de Anáforos, que es un proyecto que tiene la Facultad de Comunicaciones, y bueno, si tienen tiempo y paciencia, se pueden leer todas las publicaciones y aparecen este tipo de información. Me llamó la atención, puedo leerle un párrafo. ¿De qué fecha es la carta? Es del 2 de julio de 1971, que es la semana siguiente a la que salió publicada la nota de Hugo Alfaro. Que Ahí estamos viendo, esa es la nota que había publicado Hugo Alfaro, que se llamaba La otra cara del Chueco Maciel. Esa es del 25 de junio, que es la que se publicó. Tú, Rodolfo, eras lector de Marcha. Era lector de Marcha. ¿Y leíste la nota esa? Sí, leí la nota y realmente me calenté, para decirlo así, porque era una gran mentira, todo. Una gran mentira y un gran aprovechamiento, un miserable aprovechamiento de la muerte de un chico que no era nada de lo que allí se dice. ¿Vos tenés una parte que querías leer? Sí, quería leer. Usted, lo cito, ¿no? Creemos que calificar a Maciel como astuto, compararlo con Robin Hood y convertirlo en definitiva en una especie de líder o de ejemplo para los oprimidos es para quienes lo conocieron, desde antes a él y a su Cantegril, una distorsión imperdonable. Se ha dicho que la verdad es siempre revolucionaria, tal vez es porque es antipática. Los muertos y la miseria merecen, Alfaro lo sabe, un poco más de respeto. ¿Usted lo conoció entonces al Chueco Maciel? Sí, lo conocí, lo traté muchas veces porque yo era empleado del juzgado de menores de primer turno. Había dos juzgados de menores que se dividían los turnos por las letras de los apellidos. La M era primer turno y además teníamos una costumbre interna en el juzgado, y era que cuando se repetía la presencia de algún menor por algún problema X, lo atendiera, le tomara declaración y hablara con la familia, además del juez eventualmente, el funcionario que lo había atendido la primera vez. Entonces, de esa manera, los funcionarios iban conociendo, digamos, a las familias y a los menores que lamentablemente tenían, como el caso de Maciel. O sea que usted lo tuvo que tratar varias veces porque era cuando caía. Exacto. Usted era el encargado del Chueco Maciel. Yo era el encargado, sí, se puede decir que sí, así como otro compañero podía ser encargado de Juan Pérez. Claro. O sea que lo traté varias veces, le tomaba declaración.
era un muchacho, como yo lo digo en la carta, no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras que lo entrevistaron, ¿no? Sumamente limitado, no tenía luces ninguna. Dicen algo que es muy fuerte, que parece hasta una metáfora, pero lo dicen textualmente, era un débil mental. ¿Eso lo dicen quiénes? Los psiquiatras, el informe Consejo del psiquiátrico. Niño. Sí. El Consejo del Niño para gente joven, ahora es el INAU. El INAU, exacto. Los psiquiatras que lo Bueno, el INISA en realidad. Sí. Ser ahora. Y bueno, y los diálogos con él eran unos diálogos muy pobres, con muchos silencios, porque cuando uno llegaba a hacer la pregunta más comprometido, más duro, que podía exigir de él algún tipo de enmienda, arrepentimiento, corrección, reflexión, empezaban los silencios. Porque no había nada para decir, pobre no tenía... ¿Admitía los robos y eso o los negaba? Sí, no, los admitía. ¿Qué explicación daba para lo pobre? Y bueno, que necesitaba, que no tenía en la casa, no había para comer, que tenía que ayudar a su madre. Pero no es cierto, otra de las varias cosas que se dijeron en su momento, que él fuera una persona que robaba para repartir en el barrio. Yo no quiero decir que nunca haya repartido porque no lo puedo afirmar. Puede ser que alguna vez le regaló cosas a los vecinos, pero no era su función primordial. Él robaba porque robaba. Es decir, en la crónica policial que ustedes acaban de leer acá en el bloque anterior, se ve muy claro que no estaba cometiendo una rapiña. Sí, estaba motivado funcionario socialmente, municipal en ese caso, además. Y algunas veces hasta con choques violentos con sus propios vecinos, ¿no? El diario El Popular dice que le robó... Contra sus propios vecinos. Que a uno le llama la atención porque ahora se dice, los chorros de antes tenían código, ¿no? Sí. No robaban en el barrio. No robaban en el barrio. Ahí dice que él le robaba... No robaba él. Usted dice que fue incluso baleado por sus propios compañeros. Y tuvo choques con vecinos violentos. Ajá. Sí. Y entonces a mí, volviendo a la carta, lo que me indignó... La carta, a ver si la podemos mostrar ahí porque lo tenemos. Lo que La tenemos tengo es acá, lo que encontró Mauro. A ver. Está el original. Bueno, a ver si... Esa es la carta. Esa es la carta que encontró Mauro en internet. Pero acá Rodolfo, a ver, Federico, si nos puede mostrar. Esa es... La carta la guardó. Usted pregunta cómo Mauro la encontró en internet. Yo digo, ¿cómo la guardó? Pero bueno, yo soy el autor. Y ahí además tiene el original de Alfaro. El original de Alfaro que está por desintegrarse, pero está acá. Usted, que era lector de Marcha, cuando leyó eso se indignó bastante. Me indigné. ¿Y qué hizo? ¿Escribió la carta? A máquina, obviamente. Escribí la carta a máquina. ¿Y la llevó? Y la llevé personalmente a Marcha, que creo que estaba en la calle Bartolomé Mitro, por ahí. Toqué el timbre y me abrió la puerta el doctor Quijano, a quien yo, por supuesto, no lo conocía personalmente, pero sabía quién era, es decir, reconocí la cara inmediatamente. Entonces le dije, vengo a traer esta carta para las cartas de los lectores. Déjenmela, muchas gracias, y me fui. Entonces, por eso me enojó mucho, además del artículo, la nota de redacción. Que le pusieron al final. Que le ponen al final, ojalá no se trate de un joven. Porque sabían. Claro, sabían, porque me vieron. Usted acá menciona, dice, Maciel, según Alfaro, estaba al frente de una banda de compañeros. Esos mismos compañeros de los cuales no se diferencia ni quiere diferenciarse. Y usted, por este compañerismo sobre el que tanto se insiste, es de dudosa verosimilitud, si se recuerda que en dos oportunidades, esto lo debe haber dicho con el expediente, abril de 1968 y febrero de 1969, Maciel fue herido a balazos por dos de sus compañeros. Claro, bueno, yo eso hoy no lo puedo reproducir con esa exactitud. Claro, pero si lo dijo ayer era porque tenía... No tenga duda de que si lo puse con esas fechas es porque fue así, porque lo saqué del expediente. Claro. Y de los asaltos que recuerdan. Yo le decía a él, podemos ir al archivo general ir a de la buscarlo, Nación, claro. está ahí. Claro. Y de los asaltos que recuerda, que eran asaltos... Era un violento que al principio empezó, las primeras veces lo internaron al Instituto Álvarez Cortés, y después, como era un individuo peligroso, lo internaron varias veces en lo que se llamaba el pabellón de seguridad de la colonia Berro, que era un
pabellón con más seguridad, porque igual de ahí se escapaban. De manera que era nada, no era un ladrón ocasional ni de guante blanco. Ahora, con lo que decía Biglietti, ¿no? Con cómo lo presenta Biglietti, eso de bueno, no, robaba comestibles, o robaba bancos y repartía eso. ¿Qué hay de cierto en eso y cuánto hay de mito? Nada, eso es absolutamente un mito. Yo les quiero leer la última frase del reportaje de Alfaro, porque repasándolo me impresionó más ahora que hace 40 años. En el último tramo de nuestro largo viaje del día hacia la noche, el Cantegrín nos entregó un secreto, 2 puntos. Viñas de ira madurando en los soles de la rebelión. Entonces, este es el resumen de la idea de Alfaro, es decir, el Cantegril es un foco de rebelión. Y Maciel es uno de sus prohombres. Esta es la idea. Es un foco que además por esos años estaba un poco de moda el foquismo, así que no, está muy a la moda. Viñas de ira madurando en los soles de la rebelión. Bueno, no pasó nada, es decir, en el Uruguay pasaron muchas cosas, pero de Plácido Ellauri o Marconi no pasó nada, políticamente hablando. Exacto. Claro. Le leo una cosa que apoya lo que usted dice. En el libro Ecos Revolucionarios de Enrique Vescovi. Es un libro que vos habías citado en un libro tuyo, pero acá también lo encontró Mauro en internet. El libro ¿no? No, este lo tuve que buscar en persona. Este lo fuiste a buscar. Sí. Es un libro muy bueno porque es un libro que Vescovi hace recorriendo todo el espinel de organizaciones, movimientos, todo lo que fue lo revolucionario o la militancia de los 60 y los 70. Él claramente es pro revolución, claro, pero es muy honesto intelectualmente, y cuando aparece algo que va en contra, digamos, de lo él lo pone también, ¿no? Y acá entrevista a alguien, a un integrante del Frente Estudiante Revolucionario, ¿no? ¿Cómo se llama? Él lo identifica como por un seudónimo, ¿no? No, con su apellido, no, ese es tu apellido. Bravio, pero no era un seudónimo, eso no. No me quedó claro eso igual. Para mí eso... Bueno, no importa, pero ¿qué es lo que dice? Que entrevista a otro que sabe del tema y dice: el chueco es una creación de Biglietti. Era un lumpen de película, no repartía. Eso es poesía, pero fue un buen invento. Es exactamente Enrique Vescovi. Un entrevistado de Vescovi. Un entrevistado de Vescovi. Que conocía también el tema. No sabe quién es. No, sí está. Tú me pasaste el bravío de apellido, pero el nombre. Yo creo que es un seudónimo que usa Vescovi, ¿sí? Sí. Igual, de todas formas, cita a Biglietti. Biglietti dice, y dice que no hay que convertirlo en mármol tampoco el chueco. Así que de alguna forma también Biglietti advierte lo que usted advirtió. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Marcha luego de su carta? Es decir, ¿hubo una enmienda? No, para nada. Me mandaron a pasear. Ahora, le ponen eso, chicos, pero le publican la carta, ¿no? Sí, no, pero dice le publican una carta extensa, ¿no? Bueno, sí, me publican la carta íntegra, sí, por supuesto. Claro. Ahora, una cosa, Rodolfo, usted publicó esa carta, ¿y qué se conversaba en el Montevideo? Se hablaba, porque la caída del Chueco Maciel una vez es titular de tapa de diario, ¿no? Sí. Como un hombre como un asaltante peligroso, ¿no? Ningún momento parece alguien político, pero ¿en qué momento usted vio lo de Marcha y después cuándo ve? Cuando sale la canción de Biglietti, por ejemplo. ¿Cuándo se volvió a conversar del tema? Y bueno, sí, por esos años, no me acuerdo con precisión, pero se debe haber conversado más de una vez. Yo, aparte de esta salida con el tema, la única que recuerdo es más acá en el tiempo, es a raíz de un artículo en Búsqueda, donde yo mandé una carta a Búsqueda, pero en esta vez no discrepando, sino compartiendo. El articulista Cantera, Marcos Cantera, sí. Que más o menos escribe en la misma dirección de mi carta, ¿no? Yo, Rodolfo, antes de cerrar este bloque, quería decir que ayer habíamos puesto anunciando que íbamos a hablar de este tema, y un colega periodista que vive en Colombia, Gabriel Pastor, que trabajó mucho tiempo acá, ahora es docente ya, se comunicó conmigo para decirme, van a hablar de esto, pero ojo, no compren. Entonces me recuerda de que él, que le gustaba mucho Biglietti, siendo joven, estaba escuchando las canciones, y el padre, que era taximetrista, le dice: vos estás escuchando esa canción y te gusta, pero vos entendiste la letra de lo que dice. Bueno, empezaron a hablar. Dice: porque este tipo, Maciel, me asaltó y no solo me robó todo, sino que me dejó
encerrado en el baúl del taxi, ¿no? El padre de Pastor. Sí, el padre de Pastor. Y él me lo decía ahora, bueno, yo le dije, bueno, mirá, ¿lo puedo mencionar? ¿Te puedo mencionar? Sí, claro, fue un hecho muy doloroso, aparte para él, que estaba escuchando a un cantante que le gustaba, una canción, y el padre le dijo, mirá, esa canción que vos ponés me hace mal, porque ese tipo me hizo mucho daño, ¿no? Hubo en ese momento, que fue el momento de clímax, como una gran, me parece a mí, como una gran componenda política, ¿no? Porque yo no sé, debe haber días de diferencia entre el reportaje de Alfaro. Es una semana. La salida del disco de Biglietti es una cosa que está como concertada, ¿no? Y esto es mentira. La verdad se le cayó la imagen de Marcha, usted la leía, era un lector. Yo era un lector y lo seguí siendo, ¿no? Uh-huh. Y lo seguí siendo, bueno, yo qué sé, todos pecados pueden cometer cualquiera. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por haber venido. Gracias por la invitación. Para nosotros, bueno, cuando vimos su carta, fue remover la carta, y después seguimos, y cuando Leo dijo que había hablado, dijimos, la mejor forma de venir y escucharlo, y que contara, que es muy valioso el testimonio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a recibir otro invitado. Ahora vamos a hablar de otro tema que no tiene nada que ver. Muy bien. Pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra azul.